Hola a todos y bienvenidos. ¿Te imaginas a la glamurosa Barbie convertida en la Virgen María? Hoy te voy a mostrar cómo crear un Belén minimalista, hecho a mano, usando materiales que ya tienes en casa. Ahora sí, empecemos. Para darle movimiento a mi Barbie, lo primero que hice fue tomar pequeñas bolas de papel de aluminio. Las coloqué a la altura de las rodillas y las sujeté muy bien con cinta adhesiva. Con los brazos hice exactamente el mismo procedimiento, pero esta vez las bolitas de aluminio las puse a la altura de los codos para que pudiera tener una postura más natural. Ahora que nuestra figura tiene movimiento, buscamos la pose que más nos guste. Yo quise algo diferente, así que decidí que María sostuviera al niño Jesús en sus brazos. Para lograrlo, coloqué la cinta adhesiva en este sentido, asegurando bien los brazos para que quedaran firmes y pudieran sostener al bebé. Hice lo mismo con el otro brazo hasta encontrar la postura correcta. Para el asiento utilicé un pedazo de cartón. Lo enrollé y luego le pegué palitos de madera alrededor, cubriendo todo el contorno. Lo sujeté con una cuerda y lo dejé secar bien. Este pequeño detalle le da un toque muy especial y artesanal al Belén. Luego pasé a pintar. Para darle un acabado más natural, pinté la cara, las manos y los pies con acrílicos color piel. También pinté unas sandalias, por si acaso. Si tienes talento para la pintura, este es el momento perfecto para hacer cejas, ojos y boca. Y si no, no pasa nada. Puedes hacerlo minimalista, como yo, dibujando las pestañas. Así los ojos quedarán cerrados y el resultado sigue siendo hermoso. Para la ropa, utilicé una camiseta vieja y le hice una túnica blanca. La probé para asegurarme de que todo quedara bien y luego hilvané los puños, la basta y el escote. Además, con una bolsa plástica hice otra túnica que va debajo, ya que no quería que la tela principal se pegara directamente al cuerpo cuando usara el pegamento. En un recipiente vertí pegamento de carpintero y sumergí la túnica blanca. La exprimí bien y se la coloqué a la muñeca. Con una tira amarré la cintura, como si fuera un cinturón, y poco a poco fui formando los pliegues y las arrugas de la tela para darle ese efecto tan especial. Con el manto hice lo mismo, pero antes le puse un poco de pegamento en el cabello para que quedara fijo y pudiera darle forma. Al bebé lo envolví con la tela blanca, lo sujeté con un hilo de coser y luego los acomodé juntos en el asiento. Después solo quedó esperar a que todo se secara. Y este fue el resultado. ¿Qué te parece? Me acerco un poco más para que puedas apreciarlo bien. Yo buscaba algo sencillo, un nacimiento que no siguiera tendencias, sino que despertara emociones. Y creo que lo conseguí. Casi
Así se puede ver la ternura de María al abrazar al niño Jesús. Pero ahora dime tú, ¿qué opinas? Para transformar a Ken en San José, seguimos prácticamente los mismos pasos. La única diferencia es que sumergí su mano en agua caliente para poderle doblar los dedos y lograr que sujetara el bastón. El bastón lo hice con una brocheta. Le envolví algodón, lo sujeté con una cuerda, le puse pegamento y listo. Si hubiera tenido más tiempo, le habría pintado con más detalle las cejas y los ojos. Pero la mirada es importantísima. Si eso no sale bien, todo el esfuerzo se puede perder. Así que, para ir a lo seguro, nuevamente opté por pintar solo las pestañas, logrando una mirada hacia abajo, muy acorde al personaje. Y así queda San José con su bastón. Y ese aire de misterio navideño está hecho. Ojalá que este Belén te inspire a crear el tuyo en casa. Con amor y creatividad, todo es fácil. Si te gustó este video, en el canal encontrarás muchas ideas más para la decoración y manualidades para tu hogar. Te dejo con el resultado final.